Dios les bendiga. Esta es nuestra segunda parte de Efesios 4, 11 al 14. Y en la primera ocasión estuvimos hablando de estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dijimos que fueron puestos por Dios, dados por Dios a la iglesia, con el fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar quiere decir de preparar a los santos aquí, equiparlos para la obra del ministerio. Y hablamos de los apóstoles y profetas, que están en una categoría especial porque ellos constituyen el fundamento de la iglesia. Según Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la razón por la cual la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas es porque Efesios 3:5 dice que apóstoles y profetas recibieron la revelación del evangelio. Eso lo hace especiales. Al recibir la revelación, esa revelación constituye el fundamento de la iglesia, siendo la piedra angular de todo el edificio Cristo mismo. Padre, en esta ocasión te damos gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que dirija este estudio, Padre, y que bendiga a todo aquel que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, existe una diferencia entre los apóstoles y los profetas en cuanto a autoridad. Los apóstoles están por encima de los profetas en cuanto a autoridad. Ambos recibieron la revelación del evangelio, pero los profetas tienen que someterse a la autoridad de los apóstoles. Primera de Corintios 14, 37 al 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Y dice que si el que se cree profeta o espiritual tiene que reconocer que lo que Pablo le está dando a la iglesia, los mandamientos que Pablo le está dando a la iglesia, son mandamientos que vienen directamente del Señor. Quiere decir que los apóstoles están por encima de los profetas en cuanto a autoridad. Y Pablo dice, el que no quiera reconocer la autoridad que yo tengo como apóstol, que lo que yo estoy dando a la iglesia son mandamientos del Señor, que sea un ignorante. Eso es lo que quiere decir: el que ignora, ignore. No debe ser reconocido como profeta. Vamos a un versículo más y terminamos con los profetas. Primera de Corintios 14, 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo dice que debemos seguir el amor y procurar los dones espirituales. Si tú no estás ejerciendo ningún don en la iglesia, siente el deseo, pídele a Dios en oración que te dirija y así pueda ejercer un don para ser de beneficio a la iglesia. Santiago 1:5 dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todo y sin reproche. Pero Santiago dice, pedid con fe, no dudando. O sea, pídele a Dios que así como Él nos da sabiduría, nos da también la capacidad de ejercer los dones espirituales. Son dados por Dios a la iglesia para beneficio de la iglesia. Pero Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis, que profeticemos. Y él dice, porque él pone, por ejemplo, el que habla en lengua. Él dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, una persona que habla en lengua, comparándolo con la profecía, el que habla en lengua habla misterios para con Dios. Nadie lo entiende, solamente Dios lo entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. O sea, el que profetiza, con la profecía nos beneficiamos todos. Y ese es el propósito de la profecía: edificación, exhortación y consolación.
contrario al que habla en lengua, que solamente esa persona se beneficia, a menos que haya alguien que interprete las lenguas y entonces sea de beneficio para la iglesia. Entonces, Pablo habla aquí de personas que profetizan. Surge la pregunta, hermano, ¿existen profetas en la actualidad? Bueno, profetas como los del Antiguo Testamento no existen por varias razones. Por ejemplo, estos profetas del Antiguo Testamento fueron especiales porque ellos recibieron la revelación del Evangelio. Luego más tarde fue la misma revelación fue recibida por los apóstoles. Pero eso los hace especiales. Y por otra razón es que los profetas del Antiguo Testamento tenían un impacto tremendo en las naciones. Por ejemplo, usted toma el caso de Elías. En Primera de Reyes 19, 15 y 16, Dios como último mandato a Elías lo envía a Siria, a ungir a Hazael por rey de Asiria. Oiga bien, envía al profeta a una nación extranjera a ungir un rey. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento impactaban naciones. Por ejemplo, usted lee el Antiguo Testamento, hay profecías para Siria, para Asiria, para Egipto, para Babilonia, para Medo-Persa, para Libia, para Etiopía. No solamente hay profecías para Israel, sino para todas las naciones. Entonces, yo no creo que esos profetas de esa magnitud existan hoy en día. Usted toma también, por ejemplo, el caso de Jonás. Jonás, Dios lo envía a la ciudad de Nínive con un mensaje sencillo. La ciudad se había corrompido, Nínive era una nación extranjera y Dios estaba dispuesta a destruirla porque el pecado había subido a la presencia de Dios. Y Dios no estaba jugando. Dios estaba dispuesto a destruir la ciudad. Entonces Dios envía al profeta con un mensaje sencillo. De aquí a 3 días, Nínive será destruida. Usted conoce la historia. Jonás se fue para otro lado porque no quería ir a dar el mensaje, pero al final tuvo que ir. Y camino de 3 días fue anunciando ese mensaje sencillo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Cuando la nación de Nínive y el rey escucharon ese mensaje, hermano, se humillaron de tal forma que proclamaron ayuno, pero no cualquier ayuno, hasta a los animales pusieron a ayunar. Nadie podía comer ni beber. Se humillaron de tal forma que Dios perdonó la ciudad. Y Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, porque ante los ojos de Jonás, Nínive no tenía perdón de Dios. Eran tan crueles y tan perversos que ya estaban fuera del alcance de la misericordia de Dios. Y se paró de lejos a observar, a ver si Dios iba a destruir la ciudad. Pero gracias a Dios, hermano, porque Dios no es como nosotros los hombres. Dios tiene amor y misericordia. Y antes de Dios traer el juicio, siempre trae el mensaje de arrepentimiento para que nos humillemos delante de Dios. Este mensaje, este caso de Nínive es algo especial, algo muy especial en la historia. Miren lo que dice el Señor Jesús concerniente a este caso de Nínive. Le está hablando el Señor Jesús a los escribas y fariseos de su tiempo. Mateo 12, 41 y 42. En el día del juicio, oiga bien, en el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación, la generación de los escribas y fariseos, y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Oiga bien, los habitantes de Nínive con un mensaje tan sencillo, la ciudad completa se arrepintió de su pecado y Dios lo perdonó. Ahora Jesús
el Hijo de Dios con el Evangelio eterno vino haciendo milagros y predicando las buenas nuevas del reino. Y ellos se negaban a arrepentirse. Y le pone también el caso de la reina de Saba, que vino, la reina de Saba también se levantará contra esta generación en el día del juicio y la condenará. La reina de Saba condenará la generación perversa que no quiso arrepentirse, porque ella vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. A eso fue que fue. La sabiduría de Salomón trascendió tanto, hermano, que gente de otras naciones venían a escucharlo. Ahora dice Jesús, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Ahí estaba Jesús, con la sabiduría del Dios eterno, con el mensaje del Evangelio eterno, y ellos se negaban a escuchar. Lo mismo sucede en esta generación, hermano. ¿Cómo es posible que habiendo tanta predicación del Evangelio por la televisión, por el internet, hay tantas iglesias? Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la ley, los profetas. Tenemos todo, hermano. Tenemos la salvación por medio de la fe. Y tanta gente que hay que no quiere arrepentirse. El ejemplo Nínive debe ser un ejemplo para esta generación. Así que según Primera de Corintios 14 del 1 al 3, sí existen personas que profetizan hoy en día, pero la profecía, recuerde que el propósito para la iglesia es edificación de la iglesia, exhortación para la iglesia y consolación para la iglesia. Ese es el propósito de las personas que profetizan. Y algo muy importante es que una persona que profetice tiene que tener en cuenta que no puede añadirle ni quitarle a la revelación que ya fue dada por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Señor Jesús. Nadie puede añadir, nadie puede alterar ni quitarle a esa revelación. Ese es el fundamento de la iglesia. Si existen sectas religiosas que dicen que recibieron una nueva revelación de Jesucristo, eso contradice la doctrina bíblica y tenemos que tener cuidado, eso no se puede aceptar. Así que gracias, en la próxima oportunidad estaremos hablando de los demás ministerios. Que Dios le bendiga.